Hermanos, había pensado titular este mensaje como Pecadores en las manos de un Dios enojado, pero tengo entendido de que a lo largo de la historia este título ya ha sido tomado, ¿ah? Y quizá algunos de los que están aquí están familiarizados con ese famoso mensaje de Jonathan Edwards, Pecadores en las manos de un Dios enojado. Jonathan Edwards, el 8 de julio de 1741, predicó en Enfield, Connecticut, precisamente este mensaje que estaba basado en Deuteronomio 32:35. Y Dios utilizó ese mensaje en aquella predicación para producir un avivamiento en esa iglesia que formaba parte de los grandes avivamientos que se dieron en Inglaterra y en Nueva Inglaterra. Y Edwards en ese mensaje tocaba un tema que no es un tema popular. Edwards hablaba de lo que es la realidad del enojo y de la ira de Dios sobre el pecador. Y Edwards lo hablaba y lo predicaba al estilo puritano, con imágenes francamente vívidas para entender lo que es la ira de Dios sobre el pecador. Utilizaba frases como, por ejemplo, el Dios que los sostiene sobre el abismo del infierno, como uno podría sostener una araña o algún insecto despreciable sobre el fuego, los aborrece y está terriblemente provocado. La verdad es que hablar de lo que es la ira de Dios y el problema fundamental del pecado no es un tema fácil, no es un tema famoso y no es un tema políticamente correcto. Sin embargo, es un tema bíblico. La Biblia en ningún momento esconde la realidad de la ira de un Dios santo provocada por el pecado. La ira de un Dios santo sobre el pecador. Y esto es algo que nos encontramos cuando vamos al capítulo 7 de Josué. Así que tengan sus Biblias abiertas en Josué capítulo 7, los versículos del 1 al 26. Y en este capítulo nos enfrentamos con lo que es la realidad del problema del pecado en medio del pueblo de Dios. El problema del pecado en medio del pueblo de Israel, sus consecuencias y cómo ese pecado es tratado por Dios en medio del pueblo. Y nos vamos a dar cuenta que dentro de esa realidad del pecado en medio de Israel, el gran problema que había, y lo veremos ahora, es la realidad de la ira de Dios encendida sobre su pueblo. Así que en Josué 7 vamos a considerar este tema de la ira de Dios y el pecado en medio de su pueblo bajo 3 puntos específicos en este día. Lo primero que vamos a ver es el problema fundamental del pecado en medio del pueblo de Dios. Segundo, lo que veremos son las consecuencias del pecado en medio del pueblo de Dios. Y tercero, veremos la necesidad de tratar con el pecado en medio del pueblo de Dios. Fíjense, el problema fundamental, las consecuencias y la necesidad de que el pecado sea tratado. Fíjense, vamos a lo primero, lo que es el problema fundamental del pecado en medio del pueblo. Y el problema, fíjense que reside en 2 aspectos básicos. El problema del pecado primero reside en la revelación de la ira de Dios. Esto es algo que nuestro texto de Josué 7 deja claro de principio a fin. Hubo pecado cometido en medio del pueblo de Israel y el problema fundamental no residía primeramente en ese pecado, aunque sí era parte del problema. El problema no residía primeramente en que Israel perdió la batalla contra Jai. El problema no residía primeramente en que perecieron 36 hombres de Israel, sino que el problema fundamental del pecado en medio del pueblo de Israel residía en la revelación de la ira de Dios sobre el pueblo. El encenderse de la ira y el enojo de Dios. Fíjense, Josué 7 tiene una distribución o una estructura bien clara. Los primeros 5 versículos nos muestran lo que es en cierta manera la derrota que Israel vivió frente a Jai.
Los versículos del 6 al 15 es el diálogo entre Dios y Josué, donde se va a mostrar dónde está el problema, se va a descubrir el pecado y lo que Dios va a pedir a Josué y al pueblo. Y la parte final del versículo 16 hasta el 26, vamos a ver cómo se pone solución y se trata a ese problema fundamental del pecado y de la ira de Dios en medio del pueblo. Ahora bien, si toman atención de principio a fin a Josué 7, van a ver que empieza de la misma manera que termina. Josué 7 empieza con la ira de Dios y Josué 7 termina con la ira de Dios. Fíjense el versículo 1 de Josué 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y fíjense ahora, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. La ira de Jehová se encendió. Fíjense ahora el versículo 26, al final del capítulo, el final del versículo, fíjense cómo termina. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. ¿Se dan cuenta? Empieza con la ira de Jehová se encendió y termina con la ira de Jehová se volvió de encima de su pueblo. Por lo tanto, mis hermanos, todo Josué 7 trata con una cosa específica. Trata con la ira de Dios sobre su pueblo por el pecado cometido y cómo esa ira de Dios es tratada. Técnicamente, cómo esa ira de Dios es propiciada y removida de encima de su pueblo. Fíjense que la imagen de la ira de Dios en la Escritura, muchas veces se utiliza la imagen de el ardor de la ira de Dios, el encenderse de la ira de Dios. La imagen de fuego muchas veces muestra lo que es el juicio divino, pero lo que es la revelación de la ira de Dios a causa del pecado. La palabra ira muchas veces viene también de cuando uno arruga la nariz y frunce el ceño por estar enfadado. Esto es lo que sucede básicamente aquí. Dios frunció su ceño, su ira se encendió. Y la cuestión aquí es ¿por qué la ira de Dios se enciende? ¿Cuál es la causa que provoca esa ira de Dios? Y fíjense, mis hermanos, que no es un capricho divino. El versículo 1 lo deja bien claro y lo vamos a ver a lo largo de todo el capítulo. Fíjense el versículo 1. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Y por esa prevaricación en cuanto al anatema, lo que sucede es que la ira de Dios se enciende contra los hijos de Israel. Es más, esa idea de cometieron una prevaricación, el primer versículo utiliza dos palabras hebreas puestas de manera conjunta que son muy significativas. Porque es la idea, esa prevaricación es la idea de que Israel lo que hizo fue una apropiación indebida de algo. Fue una malversación de aquello que le pertenecía a Dios y no les pertenecía a ellos. Hubo una apropiación indebida, una malversación de los fondos y de la propiedad que le pertenecía y le había sido dedicada únicamente a Dios. Hicieron una apropiación indebida del anatema. Y eso debe llevarnos un poquito a que pensemos lo que vimos en el último mensaje de Josué, que es la victoria que Israel tuvo contra Jericó. Y ahí Dios le pidió algo a Israel. Le pidió varias cosas, pero una de ellas le pidió que la ciudad y todo lo que había en la ciudad fuese anatema, dedicado a Dios y que no tomasen de ello. Fíjense en Josué 6, los versículos 17 al 18.
y la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero en cuanto a vosotros, guardaos, dice Dios, ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis. Y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Dios les dijo, guardaos, no codiciéis del anatema. Y acuérdense que cuando hablamos de esa palabra anatema, es una palabra que viene precisamente de algo que es dedicado a Dios. Toda aquella ciudad y lo suyo fue dedicado a Dios, pero es una dedicación no para consagración. El anatema era que aquello era dedicado a Dios para el juicio y la condenación bajo lo que era la ira de Dios. Y aquello que había sido dedicado para condenación y que le pertenecía a Dios para ese propósito, era algo que no podía volver a ser tomado, no podía ser reclamado nuevamente. Era exclusivamente para el juicio y la condenación de Dios. Es más, aquello dedicado en anatema no había posibilidad de que fuese redimido. Acuérdense las palabras de Dios en Levítico 27:29. Dice, ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Por tanto, Dios le dijo a Israel, Israel, cuídate de no codiciar lo que no te pertenece a ti. Israel, cuídate de poner tu corazón en aquello que no es tu posesión. Eso es lo que es la codicia. Guárdate de poner tu corazón en aquello que no te pertenece, porque cuando lo pongas y lo codicies, empezarás a maquinar mentalmente la manera de poseer aquello que no es tuyo. Guárdate de codiciar el anatema que le pertenece a Dios. No rompas el 10º mandamiento que dice no codiciarás, porque el día que lo hagas vas a poner en problemas a todo el campamento de Israel. Fíjense, mis hermanos, que es fácil de ver esto. Y fíjense que la ira se encendió por esto, porque codiciaron el anatema. Y esa palabra anatema es repetida varias veces en este Josué 7. 8 veces aparece la palabra anatema. Y de estas 8 veces, 6 veces la palabra aparece cuando Dios habla con Josué. Y en ese diálogo, donde aparece 6 veces la palabra anatema, Dios le va a mostrar, lo veremos, a Josué cuál es el problema que ha encendido su ira sobre el pueblo. Y el problema es que el pueblo había pecado específicamente tomando posesión, no de cualquier cosa, sino del anatema. ¿Saben lo que significaba esto entonces, mis hermanos? Que si el anatema era aquello dedicado para la condenación, el juicio y la ira de Dios, ahora Israel, habiendo tomado de esto, quedaba exactamente en la misma posición y situación. Habían sido hechos anatema. Fíjense el versículo 12, que es lo que dice. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Fíjense esa expresión, han venido a ser anatema, han sido hechos anatema. Y por esa razón, mis hermanos, es que la ira de Dios se enciende. En el versículo 1 se nos muestran lo que son las tribus, las familias, las casas. Vamos a ver por qué se nos muestra de esta manera. Aquel que cometió ese pecado fue Acán. Y uno dice, ¿por qué si Acán cometió el pecado se culpa a todo Israel? ¿Por qué es todo Israel el que es hecho anatema y ahora es puesto bajo la ira de Dios? Bueno, esto lo veremos un poquito más adelante. Pero mis hermanos, lo que quiero que vean aquí, que es algo simple, pero que no podemos perder de vista,
Es que, mis hermanos, aquí la ira de Dios se enciende sobre su pueblo, no porque Dios es un Dios caprichoso. No se enciende sobre su pueblo, mis hermanos, la ira de Dios porque Dios se levantase en aquel día con el pie izquierdo. Yo me levanto con el pie izquierdo, mis hermanos, y sobre todo en verano. Pero Dios no, mis hermanos. Lo que vemos aquí es que la ira de Dios se encendió por una causa muy concreta y muy específica. Mis hermanos, se encendió porque hubo pecado en medio del pueblo. Y el pecado, mis hermanos, es la causa fundamental que lo que hace es encender la ira del Dios que es en sí mismo santo. ¿Saben? Este era el problema fundamental que Israel tenía que enfrentar en Josué 7. Ese era el principal problema. Mis hermanos, el principal problema no era primeramente el pecado, que sí deberá tratarse con ese pecado porque es la causa que genera ese encender de la ira de Dios. Pero ¿saben cuál era el principal problema? El problema terrible, mis hermanos, el problema que verdaderamente tenía que poner los pelos de punta a Israel y a todo pecador. El problema principal, mis hermanos, era que la ira del Dios Santo se había encendido sobre ellos por su pecado. Ese es el principal problema, mis hermanos, que tiene el pecador. El principal problema que tiene el pecador, mis hermanos, es que está sujeto a la ira de Dios. Que por la injusticia y la iniquidad del pecado del ser humano se revela la ira de Dios desde el cielo. Pablo lo tiene claro cuando escribe en Romanos. En Romanos capítulo 1, versículo 18, Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad, mis hermanos. Y ese es el gran problema a temer. Eso es lo que uno, mis hermanos, se le tienen que poner los pelos de punta, porque la ira de Dios está encendida sobre el pecador por su injusticia y por su iniquidad. Y fíjense que esto es tan poco popular y agradable que a lo largo de la historia de la iglesia algunos han intentado quitar y remover la realidad de la ira de Dios. ¿Y cómo lo han hecho? Algunos, mis hermanos, han cogido la ira de Dios y la han sacado del ser mismo de Dios, diciendo nada tiene que ver con el ser de Dios. La ira nada tiene que ver con Dios mismo. Por lo tanto, si la ira no tiene nada que ver con Dios, no necesito que la ira sea removida ni sea propiciada. Puedo estar bien con Dios de cualquier otra manera. Pero mis hermanos, esto no es lo que la Biblia dice. La Escritura claramente determina de que la ira de Dios es uno de los atributos esenciales de Dios, porque Dios es santo. Y la respuesta de la santidad de Dios hacia aquello que es una ofensa directa, un crimen directo a su santidad, la respuesta de Dios es siempre su ira santa y justa. Saben, mi hijo me enseñó una lección en cuanto a que esto no puede separarse. Porque recuerdo que una vez me enfadé con mi hijo por algo que hizo, esto alguna vez lo he explicado. Y de repente después vino mi hijo, pidió perdón y así y todo, y yo con el ceño fruncido, con encender de la ira del padre, mis hermanos, le dije totalmente con el ceño fruncido, sí, te perdono. ¿Y saben lo que me dijo mi hijo? Me dijo, ¿cómo puedes perdonarme si todavía estás enfadado? Este es el punto, mis hermanos. La ira no es algo aparte de Dios. Es la expresión de un Dios santo, aquello que es una ofensa a su santidad y a su ser. Otros han intentado, mis hermanos, determinar que no, esto de la ira de Dios no puede ser porque esto convierte a Dios en un Dios pagano.
Era Zeus quien se levantaba con el pie izquierdo y empezaba a tirar rayos desde el Olimpo. Pero el Dios de la Escritura no es así. El Dios de la Escritura es un Dios, mis hermanos, de paz y amor que ama a todo el mundo. Pues, mis hermanos, no es así. Porque el Dios que es santo, su ira está encendida sobre el pecador por su pecado. Y cuando uno minimiza la santidad de Dios y minimiza la seriedad profunda del pecado, que es lo que enciende la ira del Dios que es santo, porque es una ofensa contra Él, cuando uno minimiza esto, entonces es cuando convierte, mis hermanos, a Dios en un Dios pagano, porque no es el Dios de la Escritura. Y saben, ese era el principal problema de Israel. Y ese es el principal problema, mis hermanos, que todo pecador debería entender y debería temer. No hay nada más grande en este mundo que temer, mis hermanos, que la ira de un Dios santo encendida por el pecado. Fíjense que cuando Pablo escribe en Efesios lo tenía claro. Escribió que todo ser humano, sin excepción alguna, por su pecado, mis hermanos, por naturaleza, es hijo de ira. Es decir, por naturaleza, mis hermanos, nace condenado bajo la ira, no momentánea, sino eterna, de un Dios que es santo y está francamente encendido por el pecado. Este es el problema principal. Sí, el pecado es un problema, mis hermanos, pero la ira de Dios es el problema principal a temer y a tratar. ¿Saben lo que es lo triste aquí? Que aquí la ira de Dios no se encendió contra los amorreos. La ira de Dios no se encendió contra los cananeos. ¿Saben contra quién se encendió aquí la ira de Dios? Se encendió contra su propio pueblo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hay otro problema. Fíjense que el problema no reside de ese pecado, no solamente reside en esa revelación de la ira de Dios, sino que reside en la pérdida de la identidad del pueblo del pacto. Israel había perdido su identidad como pueblo de pacto por ese pecado. Fíjense, en el versículo 1, la Biblia en las Américas lo traduce de la siguiente manera. Dice, mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema. Habla de infidelidad. Y eso es interesante porque lo que vemos en el capítulo 7 es que Israel, por su infidelidad, perdió su identidad como pueblo del pacto. Y esto lo vemos en diferentes lugares de Josué 7. Fíjense, lo vemos primero en los versículos del 2 al 5. Que no voy a ir leyendo todos los versículos porque si no, no me va a dar tiempo de acabar y tengo que acabar. Porque los dos primeros puntos del mensaje, mis hermanos, todos son malas noticias. Lo siento. Las buenas noticias están al final del mensaje, así que debo llegar bien ahí. Así que no voy a leer todos los versículos. Pero fíjense, ¿dónde vemos esa infidelidad al pacto? ¿Dónde vemos esa infidelidad que hace que Israel perdió su identidad como pueblo del pacto y por lo tanto era una nación pagana como el resto de naciones? Fíjense, en los versículos del 2 al 5 lo vemos. Es cuando se produce la derrota contra Jai. Y es interesante porque ahí Josué manda espías, le dice, oye, ven a ver aquella ciudad. Y llegan los espías ahí que le dicen, oye, Josué, esto es pan comido. Venimos ya de Jericó, manda, me hace gracia, solamente con 2.000 o 3.000 hombres es suficiente, solamente, 2.000 o 3.000 hombres, ¿ya? Bueno, pues básicamente, ¿qué es lo que hace Josué? Manda 2.000 o 3.000 hombres, ¿y cuál es la sorpresa ahí? Que acabaron derrotados. 36 de esos 2.000 o 3.000 hombres murieron y fueron perseguidos. Y hay algunos, mis hermanos, de que aquí han acusado a Josué. Han acusado a Josué, mis hermanos, de que eso sucedió porque Josué tuvo autoconfianza en sí mismo. De que Josué se fió de la palabra de los espías y no confió en Dios. Josué no oró y por eso falló. Pues, mis hermanos, no estoy de acuerdo con esto. Porque la Biblia no nos dice en absoluto si Josué oró o no oró. Quizá envió a los espías y estuvo orando. O quizá no. La Biblia no lo dice.
Y por lo tanto a veces argumentos de silencio son difíciles, mis hermanos. Por tanto aquí la Biblia no lo dice. Fíjense, Josué, mis hermanos, desde Josué capítulo 1 tenía la promesa de que esa tierra le había sido jurada por Dios a Israel y Dios juró que se la entregaría. Desde el capítulo 1, mis hermanos, Josué tenía en mente de que Dios le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Desde el capítulo 1, Josué había escuchado, mis hermanos, de que como Dios prometió la tierra a Moisés, así se la iba a dar a él y a su pueblo. Solamente haz una cosa, Josué, ¿se acuerdan? Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? Esfuérzate y sé valiente en hacer todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Obedece. ¿Qué es lo que hizo Josué, mis hermanos? Josué respondió en base a esas promesas que le habían sido dadas por Dios. Y Josué responde en base a eso, mis hermanos. Por tanto, no fue un fallo de Josué aquí el fiarse de los espías o no. Actuó en base a lo que Dios, mis hermanos, le había dicho. El problema se encontraba en otro lado. El problema se encontraba en algo que Josué todavía no sabía aquí, pero que nosotros sí sabemos. El problema, fíjense, es que hubo una infidelidad de Israel al pacto con Dios. Y lo sabemos porque, mis hermanos, esa derrota contra Jai, ¿qué es lo que fue? Fue una derrota para la conquista de la tierra que Dios había jurado a su pueblo. Y mis hermanos, algo que no podemos olvidar es que la tierra que nosotros hablamos muchas veces como la tierra prometida, la Escritura utiliza otra frase, es la tierra que Dios juró a su pueblo. Y ese término jurar es un término que se encuentra dentro del contexto de pacto. Dios juró esa tierra como promesa de pacto a su pueblo. La tierra era una promesa de pacto, mis hermanos. Ya desde la creación misma, fue Dios quien dio a Adán y a Eva, ¿el qué? Un pedacito de tierra. Les dio el dominio de toda la creación. Fructificad y multiplicaos, sojuzgad toda la creación. Pero esto lo vemos, mis hermanos, que es visto de una manera más específica esa promesa en la tierra cuando llegamos a Abraham. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Abraham? Fíjense algunos versículos. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Fíjense en Génesis 15:7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Era promesa de pacto la tierra. Dada también en pacto a Moisés. Escuchen Éxodo 3, 7 y 8. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo, del jebuseo, mis hermanos. La tierra era una promesa de pacto y ahora algo había pasado aquí. La promesa no se había cumplido. Israel había fallado en conquistar Jai y parte de esa tierra. ¿Por qué? ¿Porque Dios había sido infiel a su pacto? Ni mucho menos, mis hermanos. Porque Israel había sido infiel al pacto. Y 2 veces lo dice Dios. 2 veces. Fíjense el versículo 11, en Josué 7. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Fíjense el versículo 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová. Es interesante, cuando Dios le dijo, no tomes del anatema, mis hermanos, eso es en el contexto de pacto. Cuando Israel pecó, mis hermanos, ¿qué es lo que sucedió? Fue infiel al pacto con su Dios. La infidelidad rompió ese pacto. Y nunca se olviden de que el pacto, y lo hemos mencionado más de una vez aquí, ¿qué es un pacto, mis hermanos? Es una relación entre 2 partes que se basa en ¿qué?
Se basa en unas promesas que han sido dadas y cuya esencia, mis hermanos, es el amor y la fidelidad en esa relación. Y el pecado, mis hermanos, es el mayor acto de infidelidad en esa relación que Dios estableció con los suyos. Ese pecado de codiciar el anatema, mis hermanos, lo que suponía era la infidelidad a ese pacto, porque era codiciar algo, desear algo mayor que Dios fuera de ese pacto, mis hermanos. Es como aquel en un matrimonio que rompe el pacto del matrimonio, mis hermanos, porque desea algo que está fuera de ese pacto, lo desea mucho más y lo codicia mucho más que no lo que es la relación sublime y excelsa entre esposo y esposa en ese pacto matrimonial. Pues el pecado, mis hermanos, es ese gran acto de infidelidad y rebelión a Dios que desea más lo que está fuera del pacto que no la relación gloriosa y sublime con el Dios que los ha llevado a formar parte de ese pacto. ¿Han entendido esto? Porque, mis hermanos, esto lo que hizo, esa infidelidad que rompió el pacto, lo que hizo es que Israel en aquel momento se colocó como cualquier otra nación que no conocía a Dios. ¿Quieren verlo? Fíjense, mis hermanos, lo que dice el versículo 5. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual, escuchen ahora, el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué pasó con el corazón del pueblo? El corazón del pueblo desfalleció. Y aquellos que son lectores atentos al libro de Josué ya han tenido que escuchar esta expresión 2 veces. Fíjense en Josué 2, versículo 11. Oyendo esto, es Rahab quien habla. Ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ha desmayado nuestro corazón. Fíjense en Josué 5, versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del río, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón. ¿Se dan cuenta? 3 veces la misma expresión. Desfalleció, desmayó el corazón. Estas 3 veces la expresión es exactamente la misma, mis hermanos. En hebreo los mismos verbos, las mismas palabras, la misma expresión. 3 veces desfalleció el corazón. ¿Saben cuál es la diferencia? Que en las 2 primeras veces el corazón que desfallece es del corazón ¿de quién? De los amorreos y de los cananeos. Aquí en Josué 7, ¿el corazón de quién desfallece? Es el corazón de Israel. Mis hermanos, lenguaje que se aplica al amorreo, al cananeo, al fereceo, al eteo, a las naciones paganas, lenguaje que se aplica a esas naciones paganas sin Dios, fuera de ese pacto, ahora en Josué 7 se aplica ¿a quién? Se aplica a Israel. ¿Y qué es lo que la Biblia, mis hermanos, nos está diciendo aquí? Que por ese pecado ahora Israel estaba como el resto de esas naciones gentiles, como el resto de esas naciones paganas. Estaba como esas naciones lejos del pacto de Dios, fuera del pacto de Dios, mis hermanos, y sujetos a la ira de Dios por el colmo de su maldad. Su pecado había situado a Israel fuera de ese pacto y lo había situado, mis hermanos, en una realidad y en un estado que pertenecía a esas naciones paganas, pero que no pertenecía a la nación que había sido llevada por gracia en pacto en el Dios Altísimo. La realidad del pecado en ellos, mis hermanos, rompió ese pacto. La pérdida de su identidad como pueblo del pacto y lo que había en ellos, mis hermanos, lo que había en Israel ahora, era una realidad terrible. Era la realidad de ese pecado, que era una realidad que se daba en el mundo y en las naciones paganas, pero no en el pueblo
que había sido redimido y llevado en pacto con Dios. Eso nunca hubiese tenido que estar en medio del pueblo redimido y el pueblo en pacto con su Dios. Mis hermanos, eso fue para Israel. Pero ¿saben qué? Ahí no hay distinción también para el pueblo del nuevo pacto, que es la iglesia. Porque, mis hermanos, por la gracia de Dios, hemos sido llevados al nuevo pacto en Cristo Jesús, y la Escritura nueva. Hay una expresión que muestra antes de Cristo y después de Cristo. Una vida antes de Cristo, y Efesios dice, no podéis vivir de esa misma manera si es que habéis aprendido así a Cristo Jesús. Mis hermanos, la realidad del pecado dentro del pueblo de Dios, mis hermanos, mostrará algo. Nos situará exactamente en la misma posición y en el mismo estado que aquellos, mis hermanos, que no tienen a Dios, que no conocen a Dios y que no han sido llevados por la gracia de Dios a ese pacto tan sublime y glorioso en Cristo Jesús, mis hermanos. Ciertamente luchamos con el pecado. Ciertamente, mis hermanos, todavía no estamos en la gloria y vivimos muchas veces con caídas en nuestra vida. Pero hay algo que nunca puede perderse de vista en la iglesia. Que por la gracia de Dios, nuestra identidad es identidad de pueblo de pacto en Cristo. Y esto entonces marca una vida de fidelidad y lealtad a nuestro Dios. No una vida marcada por lo que el mundo vive, sino por lo que Cristo nos ha llevado y de Él hemos aprendido. Fíjense, mis hermanos, que el problema fundamental del pecado residía en esos dos aspectos. Residía en la realidad de la ira de Dios sobre el pecador y la realidad de la pérdida de esa identidad de pueblo de pacto. Eso es lo que el pecado genera en medio del pueblo, mis hermanos. ¿Tenemos esto presente? ¿Entendemos la seriedad de lo que esto supone? Porque si lo entendemos ahora, tenemos que mirar las consecuencias. Y fíjense que ese es el segundo punto. El hecho de que los dos primeros puntos son malas noticias. Así que lo siento, pero no les doy tan malas noticias cuando ponen las noticias de la tele, Fíjense, mis hermanos, lo segundo, las consecuencias del pecado en medio del pueblo. Y fíjense que aquí el pecado afecta primero al testimonio externo del pueblo. Fíjense, quizá la consecuencia principal es esa ira de Dios que se enciende. ¿Ya? Es esa ira de Dios que se enciende. El corazón de unos desfallecía y otros se derriten, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, una consecuencia principal es esa ira de Dios que se revela. Pero hay más consecuencias. Y las vemos ahora en el diálogo entre Dios y Josué. Es un diálogo que tenemos que tomar atención a ello. Fíjense que el diálogo se estructura en dos grandes partes. Dos veces Josué se dirige a Dios. Fíjense en el versículo 7. Josué dijo, ¡Ah, Señor Jehová! Fíjense en el versículo 8. ¡Ay, Señor! Dos veces se dirige a Dios. Y dos veces Dios responde a Josué. Y responde dos veces con el mismo imperativo. Fíjense en el versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate. Fíjense ahora en el versículo 13. Levántate. Fíjense, en esa conversación, primero con Josué, lo que vamos a ver es el estado en que Josué se encontraba y la primera consecuencia de ese pecado en medio del pueblo de Israel. Fíjense lo que dice Josué en el versículo 7. Dijo Josué, ¡ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos a las manos de los amorreos para que nos destruya? Ojalá no nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ah, ya está Josué. Quizá mejor al otro lado del Jordán. Y uno dice, bueno, ese estaba como Israel, que querían volverse ¿dónde? A Egipto. No estaba como Israel, mis hermanos. No llegó tan lejos. Dice, no volvamos a Egipto. Al otro ladito es suficiente. Pero mis hermanos, en el caso de Josué no era un caso de incredulidad aquí. Era un caso de perplejidad. Una perplejidad que salía del dolor de Josué. De no poder entender cómo Dios le había dicho que les daría la tierra que había jurado y ahora de repente perdieron.
Esa perplejidad de decir, Señor, ¿qué es lo que ha pasado? Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Y mis hermanos, muchas veces esta perplejidad aparece en nuestras vidas. Y esa perplejidad no tiene que ser muchas veces lo que es realidad de incredulidad, sino de no entender lo que Dios ha dicho y lo que Dios está haciendo. ¿Cómo puede ser, Señor, que tú has dicho esto, pero ahora me encuentro en esta situación en mi vida? ¿Cómo puede ser, Señor, que has prometido esas cosas a tu iglesia y ahora nos encontramos en esta situación? Señor, ¿no hubiese sido mejor que nos dejases tranquilos como estábamos antes? Esa perplejidad, mis hermanos, aparece. A veces hay cosas que no funcionan. No funcionan o bien porque hay pecado, o bien porque no es la voluntad de Dios, o bien porque todavía no es el tiempo de Dios. Y a veces tenemos esta perplejidad. ¿Qué sucede, Señor? Pero ahora fíjense que esa perplejidad lleva a Josué a una consecuencia terrible por ese pecado. Fíjense lo que Josué dice. Fíjense, mis hermanos, si seguimos leyendo, versículo 8 en adelante. Ay, Señor, cada vez me traen más aquí. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra, escuchen ahora, oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Fíjense la preocupación, mis hermanos, de Josué. La preocupación de Josué se muestra en una palabra que se repite 2 veces. ¿Y saben cuál es? Es la palabra nombre. Los moradores de esta tierra oirán de esta derrota y ¿qué es lo que harán? Borrarán nuestro nombre de la tierra. Es decir, el nombre de Israel, mis hermanos, quedaría borrado, raído, aniquilado, arrasado de la tierra. El nombre del pueblo que había sido redimido por Dios, el nombre del pueblo que había sido llevado como un pueblo del pacto para ser una gente santa y reino, mis hermanos, de sacerdotes. El nombre del pueblo que tenía la misión de ¿qué? De ser luz a las naciones, de enseñar a las naciones la realidad del Dios creador y redentor, de enseñar a las naciones lo que significaba vivir en una relación de pacto con el Dios único, vivo y verdadero. Por ese pecado, el nombre, la influencia, el testimonio de ese pueblo sería borrado. Y ahí es donde viene la preocupación. Y entonces, Señor, ¿qué harás tú con tu grande nombre? Si el pueblo que es columna y baluarte de tu nombre desaparece, ¿qué harás tú, Señor, con tu grande nombre? Hay algo que es inseparable. Y es inseparable, mis hermanos, el nombre del pueblo que Dios ha salvado del nombre de Dios que es Salvador. Porque ese pueblo, mis hermanos, tenía la función de ser columna, baluarte y testimonio del nombre del Dios Altísimo, Creador, Redentor y Dios de pacto. Y por ese pecado, mis hermanos, lo que sucedería, ese nombre sería borrado. ¿Se dan cuenta? Lo que quedaría afectado sería el testimonio externo del pueblo a las naciones, el testimonio del nombre de Dios. Mis hermanos, ahí hay un principio que recorre la Escritura. Eso era para Israel. Pero en el nuevo pacto, mis hermanos, el pueblo que ha sido redimido, el pueblo que ha sido rescatado por la sangre preciosa de Cristo, es la iglesia de Cristo. Somos nosotros, somos la iglesia no del Papa, mis hermanos. Somos la iglesia de Cristo. La iglesia que le pertenece a Cristo, la esposa de Cristo, el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y por lo tanto, mis hermanos, el nombre que nosotros levantamos es el nombre del único Salvador y Señor que hay, que es nuestro Señor Jesucristo. El nombre y la reputación de Cristo, mis hermanos, en cierta manera está ligada al nombre de la iglesia de Cristo Jesús. Somos la columna y baluarte de esa verdad y de ese nombre.
Somos el testigo del único nombre que ha sido dado a los hombres bajo el cielo para ser salvos. Nuestra conducta, mis hermanos, tiene que mostrar a los hombres para que los hombres puedan glorificar a nuestro Padre, mis hermanos, que está en los cielos. Y caer en esa realidad que cayó Israel, mis hermanos, ese pecado dentro de ese pueblo afectará a ese testimonio externo. Hay un caso muy claro en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 5, que en esa iglesia alguien había cometido un pecado, mis hermanos, que Pablo dice es que ni aún entre los gentiles se menciona que uno tenga la mujer de su padre, el incesto. Y Pablo dice es que esto ni en los gentiles se menciona, una sociedad grecorromana liberal y progresista, en una ciudad, Corinto, mis hermanos, que uno podía hacer lo que quisiese, mis hermanos, desfiles del orgullo y todo lo que tú quisieses ahí, mis hermanos. Y Pablo dice es que ni aún ahí, ese pecado que habéis cometido, entre los gentiles se menciona, iglesia de Corinto. ¿Saben lo que Pablo, mis hermanos, les estaba diciendo? ¿Qué diferencia hay entre vosotros y el mundo? ¿Qué diferencia hay entre vosotros, iglesia, y esa sociedad en la cual estáis? Por ese pecado hay algo que se ha borrado la frontera entre vosotros y el mundo. No hay diferencia entre un mundo caído y vosotros, por ese pecado en medio de vosotros, mis hermanos. El testimonio externo del pueblo, mis hermanos, se estaba perdiendo. Y esto es algo que no podemos perder de vista. Cuando ese pecado mora en medio del pueblo, mis hermanos, el nombre de la iglesia será borrado de este mundo. No literal, pero sí en el testimonio santificador de Cristo en el presente, mis hermanos. Desdibujará esa frontera, mis hermanos, el pecado en medio de nosotros. Y la cuestión es que esto debemos pensarlo seriamente. Esa es una de las consecuencias del pecado en medio del pueblo, pero hay una segunda consecuencia, que también lo que se va a ver afectado es la integridad santa del pueblo de Dios. Fíjense, Josué le dice a Dios, ¿qué harás con tu grande nombre? Dejen esto, porque es una pregunta crucial ahí, ¿Qué harás con tu grande nombre? Bueno, fíjense que ahora Dios responde. Y lo primero que le dice a Josué es, levántate. Fíjense el versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro, mis hermanos? Dios le está diciendo a Josué, oye Josué, ya vale, ya vale de lamentarse. Josué, levántate, porque si no te levantas tú, el resto no se levanta. Josué, vale ya de lamentarse. Hay momentos para lamentarse, mis hermanos, pero un lamento continuo y crónico, mis hermanos, es un lamento que lleva a la inactividad y a una depresión profunda. Dios le dice, oye, Josué, basta ya, levántate, porque ahora te voy a exponer dónde está el problema. Nosotros sabemos el problema. Josué no lo sabía, Ahora Dios es quien desvela y descubre el pecado. Y esto es interesante porque antes les he dicho que en el versículo 1 esa palabra prevaricación significaba malversar ciertos fondos, una apropiación indebida, y es esto. Pero tiene también la idea de hacer algo encubierto. Es lo que hizo Acán. Acán pecó y cubrió su pecado. Bueno, ahora viene Dios, mis hermanos, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a descubrir el pecado.
consecuencias del pecado de Adán fueron atribuidas, acreditadas a toda la raza humana que representaba a Adán, mis hermanos. Ahora aquí, Acán, por esa solidaridad, representaba al pueblo. Y cuando Acán, mis hermanos, pecó, todo el pueblo fue hecho ¿qué? Todo el pueblo fue hecho anatema. Quédense con esto porque es muy importante, ¿eh? Dios dice en el versículo 8, en versículo 12, por cuanto ha venido a ser anatema. Fíjense el gran cambio en Israel. Mis hermanos, Israel, en Éxodo 19, Dios les dice, vosotros seréis mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra, si guardareis las palabras de mi pacto, seréis mi especial tesoro, seréis un reino de sacerdotes, una gente ¿qué? Una gente santa. Fíjense el cambio, de ser un pueblo santo, haber sido hecho un pueblo anatema, bajo la condenación y la ira de Dios. Fíjense, mis hermanos, cómo Israel perdió su integridad santa como pueblo. Perdió algo, mis hermanos, que era vital de su redención, la santidad. Por tanto, yo acabo el mensaje aquí. ¿Qué les parece? Les dejo, mis hermanos, bajo lo que es el problema de la ira de Dios por el pecado, con una pérdida de esa identidad de pacto, fuera del pacto, del nombre de Dios dañado por el pecado del pueblo, y con una de las marcas fundamentales del pueblo, su santidad totalmente perdida. Que se van con buen gusto a casa, mis hermanos. Fíjense que la pregunta aquí es, ahora esto, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo solucionas la ira de Dios por el pecado? ¿Cómo solucionas que el pueblo vuelva a ganar esa identidad de pueblo del pacto, llevado nuevamente a esa relación tan gloriosa con Dios? ¿Cómo se soluciona el testimonio externo? ¿Cómo se soluciona, mis hermanos, la realidad de la santidad interna del pueblo por ese pecado? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Saben cuál es la cuestión, mis hermanos? Que nosotros no solucionamos en principio nada. Dios lo hace de manera primera. Porque Josué le dijo a Dios, Señor, ¿qué harás tú entonces con tu grande nombre? Y ahora Dios le dice, Josué, te voy a decir lo que haré con mi gran nombre. Eso nos lleva al último punto, mis hermanos. La necesidad de tratar con el pecado en medio de su pueblo. Y fíjense que primero lo voy a explicar rápido, después lo voy a aplicar, mis hermanos. ¿Cómo es tratado el pecado aquí? Y fíjense, mis hermanos, que el pecado es expuesto y la ira propiciada. Miren lo que dice el versículo 12, al final. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Por lo tanto, quédense con esto. Israel tendrá que hacer algo, ¿se dan cuenta? Israel tendrá que destruir el anatema. Por lo tanto, Israel tendrá que tratar con ese pecado en medio suyo, mis hermanos. Pero ahora fíjense que Dios les pide algo a Israel. Fíjense el versículo 13, el segundo levántate, santifica al pueblo. Santificaos, mis hermanos. La respuesta a ese pecado, ¿cuál era? Era el santificarse, era la santificación, mis hermanos. Era hacer totalmente lo contrario a lo que es el pecado. Un pueblo redimido, como gente santa, que debía ser santo porque su Dios es santo, y vivir en una tierra santa porque su Dios estaba en medio de ellos, mis hermanos, tenía que santificarse. Porque la santidad, mis hermanos, es característica vital de la redención. Es fruto de un pueblo que ha sido salvado. Es fruto de un buen árbol que ha sido hecho por la gracia de Dios. Santificaos, aquí está la pregunta, ¿cómo debían santificarse? ¿Y saben lo que es lo curioso? Ahora Dios les dirá, esta es la manera en cómo santificaréis. Oye, traer las tribus, las familias, las casas, todo. Aquel que identifique, una vez identificado, ¿sabes lo que vais a hacer? ¡Puf! Lo vais a quemar. Así os santificaréis. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que es Dios primero el que obra, ¿eh? Miren el versículo 14. Miren lo que dice. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus
Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Mis hermanos, ¿quién es el que toma la tribu, la familia, la casa y los varones? ¿Quién toma aquí? Mis hermanos, ¿es Dios? Aquí no es, mis hermanos, Josué que va con una lupa y va con el dedo inquisidor ahí, tú. Bueno, hago así porque no dirá, entonces el pastor me ha apuntado a mí. ¿No? Tú. No, mis hermanos, es Dios quien toma. Es Dios quien lo que hace es exponer el pecado. Y mis hermanos, Dios exponiendo el pecado, ¿saben lo que Dios va a hacer en medio de su pueblo? A medida que Dios lo expone, mis hermanos, va a ser la manera en cómo el pueblo va a poder ser santificado. Porque el pecado, mis hermanos, es primeramente expuesto por Dios. Y ahora, esto lo hace primeramente Dios, Él toma. Pero ahora Israel obedece. Por tanto, Israel tenía responsabilidad. Bien, fíjense los versículos del 16 al 20. Miren el proceso. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Pónganse ahí, imagínense que son una de las tribus de Israel. Fíjense lo que está sucediendo. Y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Zera. Y así va avanzando, 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 mis hermanos. Hasta que es identificada qué tribu. ¿Se han dado cuenta qué tribu? La tribu de Judá, ¿eh? Es interesante esto. Sobre la tribu de Judá cae, mis hermanos, el anatema, la maldición y la ira. Pero será lidiando con esa tribu de Judá que la ira de Dios será propiciada. Interesante esto. Pero bueno, sigue avanzando. Y ahora viene la familia. Y pueden imaginarse, mis hermanos, ahí Acán, así, sudando más que yo, mis hermanos. ¿Ah? Y después de la familia viene la casa y Acán dice, madre mía, esto ya queda cerca aquí, ya no podía más, mis hermanos. Ya cogía hasta los pañuelos y hacía así Acán, mis hermanos. Y de repente, ¡pam!, Acán es identificado. Y Acán parece que confiesa. Digo que parece que confiesa, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque hay una distinción entre reconocimiento y arrepentimiento. El reconocimiento, mis hermanos, es un asentamiento mental que reconoce que alguien ha hecho algo malo, pero el corazón sigue en el mismo sitio y no hay cambio. El arrepentimiento, mis hermanos, es una carga en el corazón que reconoce sí que ha hecho mal, pero que reconoce que merece esa ira y juicio de Dios, pero su corazón quiere volverse a seguir a Dios y no volver más a ese pecado. Bien, cuando Acán responde, mis hermanos, el resto de la historia, fíjense que la sabemos. Van a buscar todo eso que Acán había escondido. Los sacan, mis hermanos. Y fíjense el versículo 24, hay algo que no quiero que pierdan de vista. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Quédense con esto, ¿lo llevaron dónde? Que es el valle de la turbación. Y ahí apedrearon y quemaron a Acán y a toda su familia. Quemar, la ira de Dios fue propiciada sobre Acán por su pecado. ¿Cómo termina la historia? La ira de Dios fue propiciada, sacada de encima del pueblo. Israel vuelto a fidelidad al pacto y el pueblo santificado. Mis hermanos, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? Fíjense, mis hermanos, hay algo que no podemos perder de vista. Josué 7 nos muestra algo y quiero que tengas esto presente. Josué 7 te muestra la seriedad de la santidad y la ira de Dios. Te muestra la seriedad de lo que es el pecado. Josué 7 te dice, oye, no escondas tu pecado. Descúbrelo, arrepiéntete. No haya solamente reconocimiento, sino arrepentimiento genuino y verdadero, porque un día u otro Dios va a descubrir esto. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Josué 7, y déjenme 2 minutos.
Josué 7, mis hermanos, es un mensaje de gracia y misericordia. Sí, hombre, Rubén, después de darme de fuego del cielo, ahora hay gracia y misericordia aquí. Hay gracia y misericordia. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios hubiese podido dejar a su pueblo bajo lo que es su ira y su condenación, pero Dios no lo hizo. Con esto, mis hermanos, y ese proceso, Dios trató con su propia ira para que no cayese sobre su pueblo. Dios trató con su propio enojo para no seguir enojado para siempre con su pueblo. Dios, mis hermanos, trató para que su pueblo pudiese ser santo y volver a esa relación sublime de pacto con Él. ¿Cuál es el resultado final? El resultado final es que la turbación fue transformada en esperanza. ¿Dónde escondieron todas las cosas? ¿Dónde las llevaron, mis hermanos? ¿Saben dónde las llevaron? Las llevaron al valle de Acor, valle de turbación. Pero mis hermanos, la Escritura nos muestra algo. La Escritura nos muestra, y los profetas lo ven. Los profetas mostraron que ese valle de Acor de la turbación llegaría al día en que Dios lo transformaría en una puerta de esperanza para su pueblo. Fíjense lo que dice Oseas 2, 14 y 15. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y alabaré su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Qué es lo que dice Dios? Está hablando a su pueblo infiel, a su esposa infiel en Oseas. Dice, llegará el día, dice Dios, que yo tomaré ese valle de Acor, ese valle de la turbación, donde tuve que propiciar mi ira por el pecado de mi pueblo. Lo voy a transformar en puerta de esperanza para mi pueblo, mis hermanos. Y el valle de Acor solo se transforma de turbación en esperanza cuando uno llega, mis hermanos, a Cristo Jesús y el Evangelio. Cuando uno llega a aquel de la tribu de Judá, mis hermanos, representante de su pueblo, que en una cruz, mis hermanos, llevó y propició la ira de Dios por su infidelidad, no por nuestra infidelidad. Es tipología inversa con Acán y tipología inversa con Josué 7, mis hermanos. Cristo fue aquel representante de la tribu de Judá que llevó mi pecado en la cruz, que fue maldito bajo la maldición de Dios en el madero por mis pecados, que fue la propiciación para que la misericordia de Dios fluyese a todo aquel que cree, que es la propiciación por mis pecados y los pecados, mis hermanos, de todo el mundo. Y cuando Cristo en aquella cruz dijo, consumado es, ¿saben lo que sucedió? El valle de Acor se transformó en puerta de esperanza. Dios inauguró un pacto, mis hermanos, que no podrá ser roto aún y la infidelidad del pueblo, porque fue inaugurado por la sangre preciosa de Cristo Jesús, y Él lidió con la ira de Dios y el pecado del pueblo de una vez por todas, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, su ira sobre su pueblo ha sido por siempre propiciada. Pero esto no quita algo, mis hermanos, no quita que perdamos de vista que nuestro Dios sigue siendo santo y su ira es real. Y eso nunca debe hacernos caer, mis hermanos, en el libertinaje de vivir una vida de pecado. Porque esa ira que cayó sobre Cristo, al fin de la historia, aquellos que no están en Cristo, esa ira caerá plenamente sobre el pecador que no está en Cristo. Y no habrá puerta de esperanza en aquel día. Si eso se te turba, bien. Porque ahora tienes la oportunidad de mirar y no quedarte en el valle de Acor, sino mirar la puerta de esperanza que es Cristo Jesús. Tienes la oportunidad de poder ver el pecado clavado en aquella cruz, al cordero, de la ira del cordero y la ira de Dios sobre ese cordero, el inocente en lugar del culpable, para que puedas cantar entonces como escribió, mis hermanos, Isaac Watts, de su cabeza, manos y pies, preciosa sangre corrió allí, corona de espinas fue la que Jesús llevó por mí. Amor e ira, tristeza, misericordia, todo se encontró, mis hermanos, en la cruz, para el pecador que con fe acude a Cristo Jesús. Y saben, en base a esto, mis hermanos, en base a este evangelio tan glorioso, es que nosotros tratamos con el pecado en la iglesia.
con el Evangelio de Cristo, mis hermanos. ¿Qué hacemos nosotros con el pecado? Mis hermanos, Dios nos ha dado algo que es la disciplina eclesial. ¿Y qué hacemos? ¿Quemamos gente? Hay algunas iglesias que las queman, ¿eh? Hay algunas iglesias que las queman, pero no, mis hermanos. Mis hermanos, con el Evangelio de Cristo entendemos algo. Entendemos que incluso aquel hermano que ha sido hallado en pecado, incluso aquel hermano, Cristo propició la ira de Dios por él, mis hermanos. Cristo murió también por él. Cristo obró la redención de sus pecados. Y sí, exponemos la seriedad del pecado, pero siempre, 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 siempre conforme al patrón bíblico. Y mis hermanos, se muestra a aquellos que deben ser tratados con la misericordia y la gracia del Evangelio. Nunca se deja al pecador, mis hermanos, sin la esperanza, la misericordia y la restauración que hay en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis hermanos, Josué 7, sí, es un algo duro, pero nos lleva, mis hermanos, al glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que ahora recordaremos en la mesa, aquel que ahora celebraremos en lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros. Así que pongámonos de pie, mis hermanos. Pónganse